Bueno, estamos todos adentro. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar en otro evento, esta vez no del Partido Libertario, sino del Partido Libertario con Unidos Tierra del Fuego. Estamos muy contentos de poder haber empezado este proceso de trabajar en conjunto. Así que bienvenidos a todos. Hoy Agustín va a hacer una presentación bastante general sobre liberalismo político. Me parece que es un tema sumamente interesante. La idea es que aquellos que por ahí no tengan profundidad en la temática puedan aprender algo también y debatirlo. La idea sobre todo es hacer una introducción cortita y luego hacer un intercambio de consultas y respuestas. Así que muchas gracias por estar. Flor, ¿querés decir algo desde Unidos? Sí, quería simplemente agregar que gracias a este acuerdo de trabajo que mencionabas, tanto entre el Partido Libertario como Unidos, es que podemos generar este tipo de espacios para incentivar que los ciudadanos participen, justamente todos los que hoy están conectados. Y creo que es una gran responsabilidad para nosotros como espacios políticos promover estas ideas no democráticas, las ideas de la libertad, de la autodeterminación. Así que espero que este sea el primero de muchos encuentros positivos a futuro. Y bueno, sin más, les agradezco a todos por estar presentes y les cedo la palabra a Agustín, nuestro expositor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero yo aprovecho para, antes de arrancar, para agradecerles tanto al Partido Libertario como a Unidos Tierra del Fuego por la invitación y la confianza de ponerme acá a hablar. Entonces les agradezco particularmente, especialmente, bueno, veo a varios en el grupo, pero bueno, obviamente a Federico, a Santiago, a Florencia, y lo veo por ahí, acaba de entrar Luciano Seltzer, que lo veo por ahí. Bueno, sé que hay varios más, lo veo a Ricardo Forgione, pero bueno, les quiero agradecer a todos por la confianza, por decirlo de una forma. La idea de la charla es hacerla bien cortita y abrir a que podamos conversar, o sea, que podamos charlar entre todos. Por ese motivo pensé que podía estar bueno seguir un libro que tiene relativamente poquito tiempo, que publicó un economista español que se llama Juan Ramón Rayo, a quien le interese, se lo recomiendo calurosamente. Juan Ramón además es el presidente del Instituto Juan de Mariana, que es un instituto español dedicado más en términos académicos a las ideas de la libertad, y en términos estrictamente económicos es de tradición austríaca. A quien le pueda interesar, Juan Ramón tiene muchos videos, pero este librito, después les paso bien los datos, es un libro interesante porque es un buen disparador de muchos temas. O sea, no es un libro súper profundo, es un libro clásico y básico, pero que es muy recomendable para quien quiere usarlo como disparador para un montón de cuestiones. Bien, la idea es exponer por un lado qué sería el liberalismo político y por el otro lado por qué nosotros en la Argentina, y probablemente todos los que estamos acá, aún los que tengan alguna duda, en realidad pertenecen a una tradición de pensamiento liberal, porque es la tradición de pensamiento argentina que constituyó el país. Vamos por partes, por eso está ordenado acá en 10 puntos, espero que sea ameno, y vamos a ir analizando uno por uno los títulos que están en pantalla. Creo que los pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bien. Si el primer punto que pusimos es el individualismo político. ¿Qué quiere decir individualismo político? Es súper sencillo. El individuo es el sujeto de derecho. Esto parece un tema menor y parece una especie de obviedad, pero en realidad no la es. ¿Por qué no la es? Porque estamos acostumbrados, especialmente en los últimos tiempos, a hablar de derechos colectivos, a hablar de sujetos colectivos. Obviamente que si entendemos al liberalismo como una filosofía o una escuela de pensamiento que entiende, y acá robo una definición de un ex profesor, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que define el liberalismo como, vamos a usar la definición de Alberto, está bien, me discuto a mí mismo, perdón, como el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, a quien podríamos agregar, y también el derecho a buscar el proyecto de vida propio, para que se entiendan estos términos. Tenemos que entender, que, por lo tanto, que
el sujeto de esos derechos de los cuales vamos a hablar a partir de ahora es el individuo, es la persona, y no un grupo, no un colectivo. Eso no quiere decir que no existan grupos, que no existan colectivos, es decir, las familias son un grupo, los hinchas de Boca son un conjunto, los argentinos tenemos puntos en común, nos gusta hacerlo, estamos de acuerdo con ello, somos un grupo, pero el sujeto de derecho, quien tiene el ejercicio de los derechos, es la persona, es el individuo. Del punto de vista quizás del análisis económico es más fácil de exponer, porque digamos, un principio clásico de la Escuela Austríaca de Economía es el individualismo metodológico, y con él la afirmación siguiente: el que actúa es el hombre, y lo que estudiamos es la acción del hombre. Ahora, en términos políticos podríamos definir al liberalismo como el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, y a su vez ese otro es una persona, es un individuo, y nosotros somos el otro de otra persona. Por lo tanto, sin negar la existencia de grupos, no podemos afirmar que esos grupos puedan ejercer o tener derechos. Los derechos los tienen las personas, con nombre, con apellido, de carne y hueso. Por lo tanto, eso nos va a llevar a un punto siguiente que es lógico, que es la igualdad jurídica. Es decir, si todos somos individuos y los derechos son individuales, es decir, son ejercidos por las personas, todos tenemos los mismos derechos y tenemos una igualdad en términos jurídicos. Cuando digo igualdad jurídica, es estrictamente literal. Igualdad en tanto que individuos. Eso no quiere decir que yo sea igual a Federico. Federico es una persona y yo soy otra. Lo que tenemos en común es que somos individuos. Todo lo demás es diferente. No somos personas iguales. De hecho, ¿cuál es el objetivo en términos políticos del liberalismo? La coexistencia de personas que son diferentes. O sea, ese es el punto neurálgico de lo que estamos hablando. Yo no soy igual a ustedes, yo además no quiero ser igual a ustedes no deben querer ser igual a mí, Dios me libre, pero además de eso, vivimos en el mismo lugar. ¿Qué es esta filosofía política? Una filosofía política que lo que busca es coexistir en diferencias, sin negarlas, y no solamente sin negarlas, afirmándolas, porque no somos iguales, está bueno que no seamos iguales, pero en términos jurídicos, es decir, en el derecho a ejercer esos derechos, valga la redundancia, sí tenemos una igualdad. ¿Cuál? La de ser personas, la de ser individuos. Eso nos lleva naturalmente al punto 3, que es la libertad personal. Es decir, la libertad entendida como derecho a la búsqueda del proyecto de vida propio. Acabamos de definir al liberalismo como el respeto por el proyecto de vida del otro. Por lo tanto, la libertad es la búsqueda del proyecto de vida propio. Es decir, el ejercicio de la libertad es el ejercicio, en términos prácticos, de eso que llamamos liberalismo, es decir, de la búsqueda de tener un proyecto de vida individual que, en tanto y en cuanto no perjudique a terceros, no tiene por qué ser discutido o bloqueado o no se puede ejercer coerción sobre mí, en tanto que una persona que busca una forma de vida determinada, porque no genera un conflicto con terceros. Esto es muy importante y acá vamos a hacer una pequeña disquisición. Si la libertad es la búsqueda del proyecto de vida propio, estamos suponiendo que hay una autodeterminación. Es decir, yo hago, entre comillas, lo que quiero. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago lo que quiero, quiere decir no hago lo que otro me ordene. Y si lo hago de forma voluntaria. Es decir, volvamos al punto anterior, no hay coerción. Si hubiese coerción, es decir, el ejercicio de una violencia de una persona sobre la otra, lo que tendríamos es esclavitud, en alguna de sus múltiples formas históricas que han tenido a lo largo de la historia. Ahora bien, esto parece un tema no menor. Fíjense que puse la bandera Gansen al lado, no lo hice como guiño al Partido Libertario, ni a alguno que le guste, sino que es porque es estrictamente lo que significa esa bandera. Esa bandera tiene un origen histórico propio de la Revolución Norteamericana, inmediatamente anterior a la independencia norteamericana, y lo que muestra la bandera es una serpiente en una posición pasiva, no está atacando, pero sí está lista para defenderse ante la eventualidad de que suceda lo que dice abajo la bandera, que es no me pises. Es decir, no ejerzas coerción sobre mí. Por ese motivo, me parece que está muy bien utilizada como símbolo, porque muestra una serpiente pasiva que no está atacando, no ejerce coerción, pero está lista para defenderse si es que van a coartar, alguien pretende coartar su libertad personal. Volvamos al punto.
Es decir, es una serpiente que simboliza la no esclavitud, que significa el ejercicio de la libertad. Yo hago lo que quiero acá donde estoy. Si vos me atacás, si vos ejercés coerción sobre mí, yo tengo derecho a reaccionar, ahora lo vamos a ver. El cuarto punto, y parece una obviedad, pero es un tema muy importante, es la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? El derecho a aquello que incorporamos a nuestro proyecto de vida por medio de apropiación primaria, creación o intercambio sin coerción a terceros, puse ahí. Vamos a desglosarlo un poquito. Aquello que incorporamos, podríamos decir, hablando prima facie, en términos crematísticos. ¿Qué quiere decir esto? Materiales. Cuando uno piensa en economía, piensa en términos estrictamente materiales. Es decir, por ejemplo, tengo hambre una manzana. No sé, esto es mío, es físico, es material, está acá. Bien, pero en realidad esto es más complejo, porque existen también discusiones en torno a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero vamos a limitarlo a lo que es más fácil de ver, que son los bienes, ¿no? El derecho a aquello que incorporamos a nuestro proyecto de vida, es decir, yo tengo ganas de vivir una vida X e incorporo una serie de elementos materiales, porque nosotros vivimos de elementos materiales, alimento, techo, lo que fuese. Por medio de apropiación primaria, creación o intercambio. Esto vamos a desglosarlo un poquito. ¿Qué es apropiación primaria? Esto es un tema para un poquito más largo, pero básicamente significa aquello de lo cual yo me hice, es decir, lo tomé y lo hice propio, sin dañar a un tercero. Hablando mal y pronto, que no me lo robé. ¿Cómo puede ser cómo se produce la apropiación primaria? Imaginemos que estamos en una isla desierta, hay un árbol que tiene una fruta, yo voy a agarrar la fruta y me la como. Ese árbol tiene el derecho, en tanto que propiedad, el derecho sobre ese bien fue asignado a alguien, es decir, ¿hay asignación de derechos de propiedad respecto del árbol? No. Es una isla desierta, nadie la conoce, voy yo. Bueno, ese acto mío, por el cual voy y tomo la manzana, en algún aspecto se podría definir como un pequeño trabajo o un pequeño esfuerzo. Ya sé que no parece mucho, pero bueno, es todo el esfuerzo necesario para sacar una manzana de un árbol. Ese acto por el cual yo me apropio de la manzana, lo definimos acá como apropiación primaria o inicial, depende del autor. En esto les recomiendo, al que quiera profundizar en el tema, en los primeros capítulos de El hombre, la economía y el Estado de Murray Rothbard, hay todo un apartado dedicado al concepto de cómo apropiarse de un bien que no tiene dueño, un bien mostrenco, como diría el Código Civil hace un montón de tiempo. Es decir, esa incorporación, por eso decimos al proyecto de vida, que es una forma de decir a mí, a mi propiedad, lo que produce es la asignación de derechos de propiedad. Esa manzana pasa a ser mía, no es de Florencia. Eso no quiere decir de que yo no pueda intercambiarla, que yo no pueda, por ejemplo, venderla, que yo no la pueda cambiar por otra cosa, que yo no pueda regalársela, no habría ningún inconveniente, que yo se la done, que se la ceda en donación. Donaciones que hacemos todo el tiempo, regalos, donaciones que hacemos, por ejemplo, cuando establecimos un sistema de herencia, en el cual las personas donan intertemporalmente, es decir, en el tiempo, a su descendencia o a quien hayan decidido legar sus bienes. Y dijimos también intercambio. El intercambio, obviamente, es la economía misma. Es decir, es justamente, le podemos hablar del mercado, por medio de algún tipo de intercambio, cualquiera fuere, después lo veremos, yo puedo intercambiar esa manzana original que yo me apropié porque no tenía dueño, es decir, no había asignación de derechos de propiedad sobre esa manzana, y a partir de ese momento es mía, y por lo tanto la incorporé a mi proyecto de vida y la voy a utilizar como quiera. Esto es muy importante. Esto incluye el derecho del uso, por ejemplo, de comerme la manzana, o del mal uso. ¿Qué es el derecho al mal uso? Por ejemplo, a dejarla pudrir. Suena un poquito fuerte, pero ahora vamos a ver de que en realidad no. Porque vos decís, bueno, pero pará, Agustín, ¿por qué no te comes la manzana si Federico quiere la manzana? Bueno, yo en ningún momento dije que esté mal donar, o sea, regalar la manzana o intercambiarla o lo que fuese. Lo que digo es la manzana es mía, porque yo me apropié de ella de forma completamente legítima. ¿Cuál es esa forma legítima? Sin coerción. Hablando mal y pronto, no ejercí violencia sobre nadie, no robé, no estafé. Lo que hice fue apropiarme de un bien que no tenía dueño anterior. Por eso lo llamamos apropiación primaria. Ahora, en la vida cotidiana hay poca apropiación primaria, porque vivimos en una sociedad que naturalmente tiene los derechos de propiedad muy bien asignados. Argentina es un desastre, pero en términos
digamos, comparativos con la isla desierta de la que hablé recién, hay derechos de propiedad a viviendas, a bienes, a servicios, lo que fuese. ¿Y cómo hacemos para intercambiarlos? Bueno, naturalmente, por medio del mercado, por donaciones o lo que fuese. Por ese motivo, la propiedad privada, ahora vamos a hablar un poquito del origen de todo esto, es natural en términos de derechos porque supone la posibilidad de ejercer mi derecho a tener un proyecto de vida. Si yo no puedo utilizar los bienes que poseo de forma legítima, es evidente que no voy a poder desarrollarme como a mí me parezca, desde a una obviedad como poder vivir, comer, a temas más complejos como por ejemplo, no sé, yo tengo un auto y quiero ir a la casa de otra persona. Parece una tontera lo que digo, pero si la propiedad no está bien asignada y no es privada, es decir, es individual, acuérdense el punto 1, los derechos son individuales, los ejercen las personas, obviamente no va a ser posible ni que yo ejerza mi libertad, es decir, mi proyecto de vida, ni que yo pueda relacionarme con otros, cosa que vamos a ver en el siguiente punto. Siguiente punto son los contratos. ¿Qué son los contratos? Acuerdos libres y voluntarios entre partes. Una definición súper sencilla que podríamos profundizar, pero lo vamos a dejar acá. Porque no solo actuamos libremente y controlamos nuestros bienes, lo que estábamos hablando recién, sino que interactuamos con otras personas. En el punto anterior lo llamamos intercambio. El contrato o donación. El contrato es el instrumento que nos permite regular esas relaciones entre individuos, intercambiar entre partes, con derechos y obligaciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dijimos que el contrato es un acuerdo libre y voluntario. Quiere decir que nadie me está forzando a mí, por ejemplo, para hacer un contrato con Santiago, ni a Santiago de hacer un contrato conmigo. Ese contrato va a tener cláusulas. Esto puede ser formal, escrito en un papel, o puede ser en la calle cuando uno dice, che, jugamos al fútbol. Y dicen, bueno, ¿cómo elegimos a los jugadores? Y con pan y queso. Ahí se está estableciendo un contrato de hacer, o sea, de jugar al fútbol, se establecen reglas para asignar los jugadores en cada equipo, y si obviamente alguien dice, no, bueno, yo fui elegido para el equipo azul, pero quiero jugar en el verde, se está incumpliendo con el contrato. Ese contrato, ¿quién es el que lo estableció? Las partes interesadas. No hay un tercero ajeno al suceso por el cual se está contratando que esté estableciendo normas. Eventualmente podríamos decir, vamos a traer a un árbitro. ¿Para qué? Para que se pueda jugar porque el fútbol tiene sus reglas. Bien, ese tercero pasa a ser parte del contrato porque lo estamos incorporando. Y si ambas partes decimos, por ejemplo, nuestras controversias las va a definir ese árbitro, a partir de ese momento, si yo le pego una patada o no, y si eso significa que sea un foul o sea una falta o no, lo establecerá ese árbitro, porque lo hemos contratado previamente. Hemos decidido, en ese acuerdo libre y voluntario, establecer a esa persona como árbitro o juez. Esto sirve para los chicos que están jugando al fútbol en un campito, en un descampado, o sirve para el sistema judicial. Este es el origen del sistema judicial. Establecemos que hay un conjunto de individuos que van a intervenir cuando tengamos una controversia a las partes. Porque un contrato, cuando no tiene problemas, es muy sencillo. Che, te doy una manzana a cambio de un vaso de agua. ¿Cómo no? Toma la manzana, toma el vaso de agua. Listo, genial. Bueno, pero la vida no es así. Hay montones de controversias. Sea porque yo tengo la voluntad, por ejemplo, de violar el contrato, por ejemplo, de estafarlo, no darle la manzana, o sea porque yo interpreto que cumplí. Y la otra parte también. Es decir, no hay mala voluntad de ninguna de las partes, pero una de las dos se siente lesionada en sus derechos. Por lo tanto, establecemos ese tercero, ese juez, que es el que va a fallar. Ahora, ¿por qué ser y no otro? Porque lo hemos establecido de forma libre y voluntaria cuando hemos contratado entre nosotros. Esto es muy importante, porque es volver al punto 1 de nuevo. Son las personas los que ejercen derechos, y no colectivos, no grupos, y no son derechos dados por un conjunto. Porque ahora lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la cuestión del gobierno. Esto nos lleva naturalmente al siguiente punto, que es la responsabilidad. Es decir, obviamente que si definimos al liberalismo como el respeto del proyecto de vida del prójimo, tenemos que suponer que si ejercemos algún tipo de violencia, voluntaria o involuntaria, veremos cómo, y producimos algún tipo de daño en los terceros, es decir, lo lesionamos en alguno de sus derechos, naturalmente somos responsables de ello, y por lo tanto tendremos que compensar a ese otro
por haber lesionado sus derechos. Volvemos al punto, el derecho es individual, la persona A produjo un daño en la persona B, es natural que esa persona se haga responsable porque no cumplió con este principio básico de coexistencia, de respeto por el proyecto del prójimo. Sea por acción u omisión, sea con mala voluntad o con buena voluntad, se verá, obviamente que habrá grados, lo que fuese, pero en términos generales, la responsabilidad emana básicamente de los principios antes hablados, del contrato, de la libertad personal, de la igualdad jurídica y del individualismo político. Obviamente, en términos materiales y en términos de bienes y servicios, incluimos también la propiedad privada, es decir, estos 5 puntos que hicimos en esta primera vuelta. Pasando a los siguientes puntos, lo que nos queda luego de la responsabilidad es la libertad de asociación. Y acá hay un tema interesante. ¿Qué es la libertad de asociación? Es natural desprenderla de los puntos anteriores. Es el derecho a asociarme con quien quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. De fijar normas o estatutos, como dijimos antes, es decir, de hacer un contrato. En el fondo es un contrato. Por ejemplo, vamos a hacer un club, o estamos en este Zoom porque tenemos ganas, nadie nos obligó, pero al mismo tiempo tenemos derecho a estar, porque no estamos molestando a nadie, no estamos ejerciendo ningún daño a nadie por estar acá. Y por ese motivo estamos acá. También tenemos derecho a irnos. ¿Y qué quiere decir la libertad para abandonarla? ¿Que yo puedo hacer lo que quiera e irme cuando quiera? No necesariamente. Acuérdense del punto anterior, responsabilidad. Por ejemplo, hacemos un acuerdo para jugar al fútbol, Federico y yo, y Federico va a traer la pelota. Bueno, podemos establecer también en ese acuerdo que él no se pueda ir más temprano, porque si se va más temprano se lleva la pelota, y si se lleva la pelota no va a poder jugar al fútbol los demás. Si eso está establecido, ¿él tiene derecho a abandonar el partido? Sí, pero tendrá que ver cómo, vuelvo al punto anterior, hacerse cargo, es decir, resarcir en términos de responsabilidad a los demás, que ahora se quedan sin ganas de jugar al fútbol. En términos prácticos, la libertad de asociación no es un tema menor, porque nos lleva a que hablemos de ella en todos sus niveles. Cuando decimos en todos sus niveles, es en todos sus niveles. Hablamos de un club de fútbol. ¿Pero qué pasa si hablamos de un Estado? ¿Qué pasa si hablamos de un país? Esta es una pregunta que les dejo picando para cuando estemos más adelante, cuando podamos iniciar la conversación. El derecho a secesión, ¿cómo entra en este concepto? ¿Hay derecho a poder, por ejemplo, decir yo voy a salir de esta comunidad política? Obviamente, cumpliendo con el contrato que hubiese, haciéndome responsable de sus consecuencias, lo que fuese, los puntos anteriores. Pero el derecho a la secesión no sería un derecho en términos de libertad de asociación, no sería derecho a abandonar una comunidad dada. Esto lo planteo primero como disparador, y segundo porque lo que hace es dejar en claro un poco más claro la idea de que los derechos son individuales, son de personas y no de conjuntos, no de grupos, el punto 1. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el libre mercado. Hablamos un poquito del libre mercado cuando estábamos comentando el concepto de propiedad privada. El libre mercado es una consecuencia lógica de la propiedad privada y una consecuencia lógica del ejercicio de la libertad. Si hay propiedad privada y hay libertad, naturalmente tiene que haber libre mercado. Es casi una obviedad, pero lo vamos a poner como punto porque no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Ahí dice consecuencia lógica de los principios anteriormente nombrados, esta vez en términos catalácticos, es decir, del intercambio. El libre mercado, nuevamente, es, volviendo a los puntos anteriores, no es más ni menos que el ejercicio de la libertad personal en un contexto de igualdad jurídica, en el cual, por medio de contratos, con su natural responsabilidad, un conjunto de individuos intercambian propiedad privada. Eso es el libre mercado. Es decir, la posibilidad de intercambiar bienes y servicios de forma libre. ¿Por qué de forma libre? Porque somos individuos y los individuos tienen derechos. ¿Cuál es? El derecho, ahora vamos a ver eso, de la triada de derechos lockeanos, la vida, la libertad y la propiedad, pero que creo que está quedando claro en este esquema, que en realidad el libre mercado no es ni más ni menos, podemos hablar económicamente un montón en defensa del libre mercado, pero en términos políticos, el libre mercado es una consecuencia lógica de todo lo que venimos hablando. O sea, sería muy incoherente llegar a este punto y decir en realidad el mercado debería estar regulado, porque estaríamos yendo en contra de la libertad personal, de la igualdad jurídica, obviamente del individualismo político, estaríamos discutiendo los alcances de la propiedad privada y estaríamos diciendo que los contratos no son libres y voluntarios, sino que hay un tercero que eventualmente podría establecer reglas que ninguna de las partes quiere cumplir. Tendríamos un problema con la responsabilidad, por lo tanto.
Y estaríamos discutiendo también el mismo concepto de libertad de asociación. Por ese motivo, estos conceptos están concatenados. Es decir, tienen una función casi de dominó. Discutir el libre mercado en estos términos es discutir los puntos anteriores. Y acá vamos al punto 9, en el cual vamos a pararnos un poquitito, que se llama gobierno limitado. ¿Por qué Juan Ramón le pone gobierno limitado y me gustó mantenerlo así? Yo algunos los cambié, otros están iguales. El gobierno es una institución que hemos creado, después hablamos de los orígenes del Estado, en alguna charla anterior que hicimos con los chicos del PL, esto lo hemos hablado, pero el gobierno, por definición, debe ser limitado. ¿Por qué? Porque ¿para qué fue creado el Estado? Les pido, por favor, si alguno aquí es anarquista, sea un anarquista ontológico, sea un anarcocapitalista o lo que fuese, que me permita el concepto de que el Estado existe para tutelar derechos y garantizarlos. Es decir, no para, fue creado para eso, no para otra cosa. Es decir, un conjunto de individuos dicen, bueno, vivimos en una sociedad dada, construimos un sistema por el cual se monopoliza el ejercicio de la fuerza ante la eventualidad de que alguien no cumpla con el punto de responsabilidad, el punto 6, incumpliendo con un contrato, violando la propiedad privada, ejerciendo coerción sobre las personas. Por ese motivo establecimos un sistema, que es el Estado, o el gobierno, en este punto esencial, sí serían sinónimos, las palabras no son sinónimos, pero en este punto 9 lo estamos usando como sinónimo. ¿Para qué? Para garantizar la tutela de esos derechos. ¿Cuál es? El derecho a la libertad, básicamente, a la propiedad privada y a la vida. Debe entenderse que el Estado, y esto es muy importante, pasa a ser un colectivo o una entelequia, porque volvemos al punto inicial, los que tienen derechos son las personas, no los grupos, no los colectivos, pero que como tiene el ejercicio de la fuerza, ¿por qué? Porque tiene fuerza física, porque tiene policías, porque son mucha gente, porque tiene dinero, por lo que fuese, puede ejercer coerción, es decir, puede ejercer violencia. Por lo tanto, ese agente que fue creado para tutelar derechos, puede ser quien los conculque. Por ese motivo, el gobierno, por definición, debe estar limitado. Cuando decimos limitado no quiere decir grande, mediano o chico. Esa es otra discusión que podemos dar. Incluye, obviamente, el concepto del gobierno pequeño, pero vamos a dejarlo de lado. Vamos a decir limitado. ¿Qué quiere decir limitado? Que tiene límites, es una obviedad, pero no la es. Cuando decimos que el gobierno tiene límites, quiere decir que no puede hacer más que aquello para lo cual fue creado. ¿Para qué fue creado? Para la garantización de derechos. ¿Cuáles los derechos de las personas? Los individuales, el punto 1. Por lo tanto, el gobierno no puede crear derechos. El gobierno es una institución creada, es hija de un contrato. El gobierno es hijo de un contrato realizado por individuos. Por lo tanto, no puede otorgarle derechos a los individuos. Su única función es tutelarlos, aquellos derechos que el individuo tiene por ser una persona, por ser un individuo. Y acá se las dejo picando también para la charla, porque estamos acostumbrados a la idea de que el gobierno da derechos, de que el Estado da derechos, no da ningún derecho en un orden liberal. Lo que hace es tutelarlos, fue creado para ello. Y no lo digo yo, lo dice Juan Bautista Alberdi, lo dicen los constituyentes en 1853, esta es un facsímil de la Constitución Argentina del 53, que establece claramente estas funciones del Estado. Es decir, el Estado, y vuelvo al punto anterior, existe para tutelar derechos individuales, como dijimos, y propios del ser humano. Y por lo tanto no puede crear derechos. ¿Por qué? Porque esos derechos de segundo, de tercero, de cuarto orden en realidad no existen. ¿De dónde surgirían estos derechos secundarios? Del contrato. Es decir, de un acuerdo de partes. Es decir, del conjunto de individuos. Digámoslo, el punto 5. Y no de una institución ajena a los individuos, sino que de hecho fue creada como un método, en términos contractuales, para la resolución de controversias y para evitar el nivel de conflicto. ¿Se acuerdan que dijimos que el objetivo del liberalismo político, tradicional en la historia de la humanidad, cuál es? Evitar el nivel de conflicto entre personas que son diferentes, coexistir. Para eso se crea el Estado. Por ese motivo, por definición, debe ser limitado, tener límites. No puede hacer más que aquello para lo cual fue creado. El último punto, que es la universalidad, parece una verdad de perogrullo, pero es volver al punto 1 en algún aspecto. Los derechos individuales son individuales. No estamos hablando de los derechos individuales de los argentinos, o de los
blancos, o de los negros, o de las mujeres, o de los hombres, o de los altos, o de los bajos. No son derechos de un grupo determinado, si son derechos de personas y por lo tanto son universales. Podríamos decir, en términos de liberalismo clásico, de que no existe otra cosa más que los derechos humanos, y que decir derecho humano es como decir un círculo redondo, porque solamente un individuo puede ejercer derechos, tiene derechos y los puede ejercer. Por lo tanto, ¿qué es el liberalismo político? Podríamos decir esto, esta definición de Alberto Venegas Lynch, con la cual iniciamos. Podríamos decir que es una forma que la humanidad ha encontrado para resolver conflictos, de la manera más suave y más civilizada, no me gusta la palabra, de la forma más, ¿cómo decirlo?, de la forma más ordenada y que tiene mayor cantidad de garantías posibles. Puede ser. También podríamos decir que es el sentido común en términos políticos. Partiendo de qué? De los primeros 4 puntos que están en este grafiquito: el individualismo político, la igualdad jurídica, la libertad personal y la propiedad privada. Porque en el fondo, como diría Locke, ¿para qué está el Estado? Para tutelar los 3 derechos esenciales: la vida, la libertad y la propiedad. Sin vida no tengo libertad ni propiedad. Sin libertad no puedo, sería el punto 3 acá, ¿no? Sin libertad no puedo gozar de mi propiedad privada, y sin propiedad privada no puedo establecer una forma de vida intertemporalmente, es decir, no puedo vivir en el tiempo, porque no puedo, por ejemplo, hacer cálculo económico, por ejemplo, no, sea para construir una gran empresa, o sea, para saber si me conviene comerme todas las manzanas que tengo ahora, porque mañana me las van a sacar, o me puedo comer 2 hoy, 2 mañana, ya pasado mañana van a estar medio pasadas las otras, así que quizás me conviene intercambiar 2 con alguno de ustedes por un huevo, que me va a durar 2 o 3 días más. Es decir, si no puedo garantizar mi vida, mi libertad y mi propiedad, naturalmente no soy un individuo que está ejerciendo sus derechos. Por lo tanto, ¿qué es el liberalismo político? Simplemente esto, es sentido común. Y por ese motivo, en esta charlita había un subtítulo que era que vos también sos liberal, porque estamos acostumbrados a estos principios de los cuales yo acabo de hablar. Quizás algún entró creyendo que iba a ser una gran exposición sobre teoría política liberal. No era la idea de la charla, si quieren después lo podemos coordinar. Como les dije, algunos, en una charla hace un par de meses charlamos algunos de estos puntos con un poco más de profundidad. Pero el objetivo es mostrarles que en realidad el liberalismo político no es una mala palabra, no tenemos que tener vergüenza por decir que uno es liberal, si se define como liberal, porque no tiene nada de malo, mucho menos de defender el liberalismo, decir así la libertad, es decir, el liberalismo, porque en realidad es la forma en la cual la Argentina se constituyó. Cuando estábamos en el punto 9 de gobierno limitado, yo puse ese dibujito de la Constitución Nacional, ese facsímil, a propósito, porque todo esto que yo les acabo de decir acá están los primeros artículos de la Constitución Nacional Argentina. Obviamente en la Constitución norteamericana lo van a encontrar también, lo van a encontrar en las bases y puntos de partida de Alberdi, lo van a encontrar en los papeles del federalista en Estados Unidos, pero básicamente es los principios del orden liberal republicano de los últimos 300 años en Occidente. Si estamos discutiendo el liberalismo, estamos discutiendo la forma en la cual la Argentina se constituyó como tal. Y si lo estamos defendiendo la forma en la cual la Argentina se constituyó como tal. Por lo tanto, los invito a no tener vergüenza de usar la palabra liberal o la definición liberalismo, porque en realidad debería ser un orgullo, porque debería ser la forma en la cual estamos definiendo nuestra forma de vida, nuestra libre asociación, nuestro contrato social, político y económico, que es la República Argentina. Y creo que como esta charla está dada en el contexto de 2 partidos políticos, me parece que ese es el motivo por el cual se está participando en política, para defender estas ideas, estos 3 patas esenciales: vida, libertad y propiedad, y porque lamentablemente, quizás en la Argentina, estos 10 puntos, que parecen una verdad de perogrullo, si los empezamos a mirar y los tenemos que poner una tilde verde, en términos de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país hace mucho tiempo, no sé cuántos podríamos tildar realmente de verde de que están garantizados en la sociedad en la que vivimos. Y por ese motivo estamos acá charlando. Habiendo terminado con eso, si les parece, abramos a charlar, hablemos de lo que surja, y obviamente si hay alguna duda de alguno de los puntos, y si alguno quiere algún tema de bibliografía o lo que fuere, acá estoy para eso. Bueno, buenísimo, Agus. Acá tenemos una pregunta, le recuerdo a todo el mundo, pueden preguntar, pueden levantar la mano, no hay problema, la idea es charlar un ratito. Diego Zampini, hola Diego, ¿cómo estás? Dice, acabamos de tener una reunión con gente que practica el asociativismo y el mutualismo. Y lo que pregunta es, bueno, obviamente
esta gente tiene una mirada negativa con respecto al libre mercado, a la acumulación de riqueza, y lo que pregunta Diego es si hay una grieta, si es irreconciliable lo que nosotros decimos con esta forma de vida, o si simplemente es un cambio de enfoque. Si te tengo que responder a eso en pocas palabras, te tengo que responder algo un poco aburrido, que es decirte que tienen un problema de orden técnico en términos económicos, que es que realmente, como tienen un problema de asignación de derechos de propiedad, porque esto se podría explicar fácil con el teorema de Coase, ¿no? Es un economista norteamericano, un economista y jurista norteamericano, que en un momento hizo un planteo que todos lo llamamos el teorema de Coase. Coase nunca dijo que era un teorema, pobre Coase, pero básicamente tiene dos puntos que son fáciles para entender y que son una respuesta a lo que vos me planteabas. Si los costos transaccionales tienden al cero, es decir, todo el gasto, el esfuerzo para realizar una tarea tiende a cero, es decir, no hay burocracia, no hay trámites, no hay nada extraño inventado por alguien. Y a su vez los derechos de propiedad están asignados de forma completa, es decir, no, está bien claro quién es dueño de qué en todo momento y en todo lugar, y por tanto quién es responsable también eventualmente. No existe tal cosa como las fallas del mercado. ¿Eso qué quiere decir? La respuesta un poco es no. En el fondo, ¿se puede conciliar una idea liberal con una idea mutualista? Y en realidad no. Ahora bien, si vos los rascás un poquito, vas a encontrar que lo que seguramente están buscando es un poco lo que acá llamamos el punto 5 y el punto 7. Es decir, establecer un sistema de contratos por medio de la libertad de asociación. Si un conjunto de personas establece una forma de trabajar X dada, en última instancia estará bien o estará mal, pero es un problema de ellos. Yo no tendría nada que decir sobre la forma de vida de los demás. El problema es cuando esa forma de vida o ese sistema de trabajo o esa forma de asociación, por medio del punto 9 mal cumplido, es decir, por un gobierno que ejerce violencia sobre terceros, se garantiza ese supuesto derecho a, por ejemplo, recibir algún tipo de ayuda, un subsidio o lo que fuese, por medio de la redistribución. ¿Qué es la redistribución? Discutir la propiedad privada y discutir la igualdad jurídica. Es decir, yo que soy el gobierno tengo derecho a decir, le voy a sacar a Juan y a Pedro para darle a María, para que de esa manera María pueda vivir su vida como a ella le parece. Bueno, el problema de eso es que entra en contradicción ¿con qué? Con los derechos de Juan y de Pedro, que de repente dicen, ¿por qué tengo que ser yo el que paga que María tiene ganas de cultivar perejiles abajo de un álamo en Entre Ríos? Esto está basado en hechos reales. Como no funciona cultivar perejil abajo de un álamo y se mueren, vamos a ir a pedir un subsidio para los que se murieron en el perejil. Suena muy lindo, pero estamos diciendo estrictamente, saquémosle a alguien algo para dárselo al tipo que cultivó perejil abajo del álamo. Si un grupo mutual, una libre asociación de personas, no está dañando a los demás en lo que está haciendo, es decir, es un problema de ellos, son responsables de las consecuencias de sus actos, no hay nada en contra. Es decir, hay mucho para conversar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están buscando seguramente esos tipos de ese grupo mutualista? Lo mismo que vos. ¿Qué buscás vos? Y esta es la definición de axioma de acción humana. La acción humana es la búsqueda de mejorar tu posición relativa. La gente actúa para mejorar su vida, para estar mejor. ¿Qué se estudia en la economía? Eso. Estudiamos la acción de personas que quieren estar mejor en términos relativos que el punto anterior. Es decir, vos haces algo para mejorar tu vida. Nadie hace algo para pasarla peor. Lo haces para pasarla mejor. Bueno, seguramente estos tipos están buscando lo mismo. Seguramente si vos podés retrotraer la charla y decir, che, me parece bien, pero esto de sacarle a uno para darle al otro es dañar a uno, justamente, bueno, vas a encontrar que seguramente están hablando de lo mismo y están buscando lo mismo, que es vivir la vida de la mejor manera, y ellos con su familia, sus amigos y lo que fuese. Estoy seguro. No creamos que esto es importante para los liberales, especialmente los que les gusta Twitter, no creamos que quien no coincide al 100% con nosotros es un enemigo, nos quiere matar y hay que matarlo. Es una barbaridad eso. Seguramente también sea gente que está acostumbrada a ideas contrarias. Lo que tenemos que hacer es acercárselas. ¿Por qué? ¿Por un acto altruista o porque también, se los aseguro, nos conviene a todos? Buenísimo. Sí, a Diego, bueno, dicen, entonces es una cuestión de reformular y ordenar los conceptos. Obvio. Totalmente. Bueno. Si querés entrar un poco, me gustó el tema del derecho de secesión. Me parece que está bueno para discutirlo porque es un tema interesante. Lo puse a propósito.
como Sí. para generar ahí un ruido. En nuestra Constitución Nacional no está incluido, ¿no? Las provincias no pueden separarse, aunque sí la Constitución Argentina supone la preexistencia de las provincias. Las provincias son anteriores al Estado federal. En términos concretos, las provincias que fundaron el país, y en términos de algo que se define como ficción jurídica, porque hay provincias que no existían. Por ejemplo, Tierra del Fuego, que es la última. De cualquier manera tienen el mismo estatus que las demás 22 provincias y la ciudad autónoma, que es otra cosa, y se entiende como preexistente. Por lo tanto, por más que la Constitución Argentina no permite la secesión, no la permite, es un tema para discutir y para conversar, decir, bueno, si nos pudimos agrupar, ¿por qué no nos podemos desagregar? Obviamente haciéndose responsable. Por ejemplo, podría pasar que un país se divide y la parte que se va tiene que indemnizar a la otra parte. No estoy diciendo nada que no haya pasado. Esto es una discusión que se está dando en Cataluña, que se dio en Escocia. Estados Unidos tuvo una guerra tremenda por esto en la década del 60 del siglo XIX. Hong Kong era parte del Imperio Británico y ahora China. La lista sigue, ¿no? Perfecto. Julio, ¿querías hablar? Okay. Creo que Cari estaba diciendo algo. Ricardo. Ahí te desmuteo, Julio. No sé por qué no me deja. ¿Ahí? Ahí está, Julio. Sí. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, bueno. No, yo quería tocar un tema, digamos, disparar con un tema que subyace en varios de los puntos y que tiene que ver quizás con un prejuicio instalado desde vertientes de pensamiento distintas, por supuesto, y que de alguna manera demonizan la producción de riqueza, ¿no? Y es como una cuestión tabú. Todos sabemos que necesitamos acrecentar las riquezas, pero mucha gente lo pone como algo negativo. Y la verdad que cuando uno emprende algo, si no tiene riqueza, la verdad que tiene los días contados. Al punto tal de que mucha gente cree, no me da mucho para explicarlo, pero cree que las empresas se crean para generar trabajo. Y no entienden que el trabajo es una consecuencia de un emprendimiento exitoso, ¿no? Que después hay que sostener y eso refuerza o fortalece la acción del trabajo. Pero digamos, yo veo en muchísima gente, inclusive en los gobiernos, por supuesto, porque desde ahí se baja casi verticalmente este concepto de que casi de sentir culpa por generar riqueza, de sentir culpa por hacer dinero. Y eso, desde el vamos, genera una pequeña grieta o una gran grieta, tomando la gente con buenas intenciones. No estoy hablando del político cínico que de alguna manera dice una cosa y hace otra, ¿no? Pero digo, desde las buenas intenciones genera una grieta que nace en yo no digo que en desconocimiento, porque todo el mundo sabe que sin dinero no se puede vivir, pero sí en una cuestión de conciencia, de culpa. Y eso es lo que me hace ruido y bueno, me gustaría escuchar opiniones al respecto, ¿no? Si a vos es una opinión mía muy cortita, si te hacen creer la idea de que el problema de la economía, si la economía fuese una pizza, es la distribución de porciones, es muy probable que haya gente que entienda que quien tiene 2 o 3 porciones está siendo un angurriento. Creo que lo que nos ha pasado en nuestro país es eso, se instalaron esa idea, cuando en realidad lo que tenemos que discutir es el tamaño de la pizza. Es decir, nuestra forma de contrarrestarlo, es decir, el problema acá no es de optimalidad de Pareto. El problema es que tenemos una pizza chica y tenemos que tener una pizza más grande. Que es justamente lo que decís vos, construir riqueza, construir capital, es la única manera de vivir mejor. ¿Por qué motivo, el clásico ejemplo de Alberto Venegas, por qué motivo un pintor en La Paz, Bolivia, gana menos dinero con la misma brocha, el mismo conocimiento que un pintor en Nueva York? ¿Por qué? Porque hay más tasa de capitalización en Estados Unidos. Y esa persona, por ese trabajo, tiene que ser remunerada de forma mayor. No porque sea más lindo, más feo, más alto, más bajo. Sino que porque si no, no trabaja. Te dice, si no me pagás más, no trabajo porque puedo hacer otra cosa. Ese puedo hacer otra cosa es la clave. Estamos acostumbrados a no discutir eso. A decir, bueno, acá tenemos esta cantidad de recursos y hay que ver cómo se distribuyen.
El problema es que no estamos hablando de que tenemos que incrementar los recursos, invertir, trabajar para que haya más. Como decía, no la cantidad de porciones de la pizza, el tamaño de la pizza es lo importante. Yo no tendría problema de que Federico tenga muchas más porciones de pizza que yo, si ampliamos el tamaño de la pizza y yo tengo una pizza más grande, ahora antes tenía una porción chiquita, ahora tengo una porción más grande. La desigualdad no es un problema, el problema es la falta de recursos. Perfecto. ¿Vos qué decís, Fede? Mira, te hago un comentario, si lo querés comentar. Justo compartí una nota sobre la responsabilidad social empresaria, ¿no? Cómo está mal visto el tema de hacer negocios, el tema del comercio dentro de la sociedad, que me parece que va un poco con el punto que decía Julio recién. Cómo está todo pervertido, digamos, en el sentido de que el empresario ya genera beneficios para la sociedad por el solo hecho de existir. A ver. Dice Santiago, si tuviéramos que transformar Argentina, ¿cuál de estos principios liberales te parece el más urgente para defender, recuperar, garantizar? Creo yo, el punto 9. Si no establecemos realmente cuál es la función del Estado, más, y como dije antes, no el tamaño, que también lo podemos discutir, sino su limitación, no salimos más. Porque a ver si se entiende lo que quiero decir. Alguno quizás recuerde cómo es la carátula original del Leviatán de Thomas Hobbes. Es un monstruo que sale del mar, ¿no? Es un símbolo que usa Hobbes para definir el Estado, ¿no? Leviatán es un monstruo bíblico, es un monstruo que sale del mar. Y ese monstruo tiene un cetro y una espada que representan el poder que tiene, y está hecho de un montón de tipitos, de personitas, que seríamos nosotros, individuos, que creamos el monstruo para que el monstruo nos ejerza violencia y nos matemos entre nosotros, que es lo que Hobbes define como la forma de vida natural preconstitucional o prepactual, es decir, la idea de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Que lo deben haber escuchado por ahí seguramente. Ahora, si le damos a ese monstruo, a ese leviatán, no solamente si el tamaño es mediano, grande o chico, sino que le decimos, mira, vos hacés lo que se te cante, realmente estamos en problemas. Indistintamente de si el Estado es grande, mediano o chico, tenemos un problema, que es que estamos diciendo que el Estado es omnipotente. Y ese es el problema esencial. Si es grande, mediano o chico, pero la igualdad jurídica es indiscutible, si es grande, mediano o chico, pero el derecho a la propiedad privada, a la libre asociación, al libre mercado, son indiscutibles, después estaríamos en un mundo mucho mejor y después discutiríamos si el Estado es muy grande, mediano o chico. Ahora, nuestro Estado es ilimitado, no, además de su tamaño, sino que es ilimitado. Tenemos ese problema. Hay un libro que les recomiendo que se llama Gobierno Omnipotente, de Ludwig Mises, en el que habla un poco de esto, y cómo eso se va degenerando. También les recomiendo otro librito que es un poquito más pesado de leer, es muy conocido, pero la verdad que está escrito medio, pero yo lo recomiendo mucho, que es un clásico, escrito por Friedrich Hayek, que se llama Camino de Servidumbre, en el cual más o menos describe cómo el Estado empieza a transformarse en esto que tenemos nosotros hoy. Un gobierno que, lejos de ser el punto 9, limitado, es un gobierno ilimitado. En el fondo, cuando hablamos del tamaño, estamos hablando de los recursos con los cuales cuenta. Lo que tenemos que discutir nosotros, me parece que nuestro gran problema es esto que le permitimos hacer. Puede hacerlo todo. Y aquello que no hace es lo que no tuvo ganas o no tuvo los recursos para hacer. Pero le estamos dando al Estado la potestad de hacerlo todo, de decidir sobre vida, obra, patrimonio y futuro de los 44 millones de argentinos. Creo que ese es el principal problema. Si logramos establecer o poder explicarle a la gente la importancia de que el gobierno debe tener límites, y no solamente su tamaño, sino sus límites, y que obviamente su función es la de garantizar los puntos anteriores, eso sería fantástico. Pero ya establecer la idea de, che, esto no es judiciable, che, esto no es para que lo discutan los diputados y los senadores. No puede ser que mañana se pueda discutir en la Cámara de Diputados si mi remera está bien o mal. Parece una tontera lo que les dije, pero les aseguro que se discute eso. Discutimos cosas a ese nivel. Le hemos dado al Estado la potestad de definir qué remera nos ponemos. Bueno, después no nos sorprendamos si pasa todo lo que sucede. Insisto, no es un problema de tamaño,
que lo es un problema de limitación. Le hemos dado un cheque en blanco de lo que puede hacer. Y todo aquello que no hace es porque no quiere o porque es ineficiente y no lo sabe hacer. Pero no porque no lo hayamos autorizado a hacerlo. Tenemos que agarrar al Leviatán, al monstruo de la portada del libro de Hobbes y decirle, mirá, pará, tu laburo era este, en todo lo demás vos no tenés nada que ver. Eso sería muy sano, en mi opinión, y creo que sería el punto 1 para poder empezar a desandar el caminito hacia los demás puntos. Bien. Acá Nicolás Sarreta te pregunta, ¿cómo se entiende el concepto de Confederación Argentina en forma estructural y cuán viable es o cuán viable sería orientar el país a largo plazo hacia ello? Qué buena pregunta. ¿Sabés? Legalmente la Argentina se llama Confederación Argentina también, ¿no? República Argentina, Confederación Argentina y Provincias Unidas del Río de Plata. Eso está en la Constitución, pero nadie le da bola. Argentina en realidad es discutible si es una confederación. Un poco lo que decíamos antes. Argentina es una federación, pero no una confederación. ¿Por qué? Porque por más de que está constituida por provincias preexistentes, el gobierno federal, para hablar largo, tiene una serie de competencias mayores que en un sistema confederal clásico que podría ser el norteamericano. La idea de que el gobierno federal es un ente creado por un conjunto de estados que existían previamente y que vivían de forma ordenada previamente, que crean a este monstruo supraestatal porque lo necesitan, porque es útil, digamos, el punto 9 de acá, ¿no? La idea de que nos es útil. Argentina no es formalmente una confederación, en mi opinión es una federación con elementos confederales en algunos aspectos. Por ejemplo, el sistema bicameral es propio de un sistema confederal. En su origen, el Senado fue pensado de forma confederal. Los senadores representaban a las provincias, eran 2 y eran elegidos por los estados provinciales. A partir de la Constitución del 94 eso se cambió, son 3, representan a los partidos que ganaron la elección, ya no a los estados provinciales, y a su vez hay uno que es por la minoría, que es una ridiculez en términos de Alberdi, porque estaríamos diciendo que hay una minoría cuando tu representación es representación de un estado, que es la provincia. Bueno, hemos degenerado nuestro sistema federal con algunos elementos unitarios y muchos elementos confederales, y hemos tendido, en mi opinión, a un sistema unitario con algún tipo de elemento federal. Sin ir más lejos, la coparticipación federal de impuestos. Alberdi no la incluye. Eso no existe. Bueno, nosotros lo tenemos incorporado. Es decir, el Estado federal recauda y luego reparte, que es un delirio. Es un delirio. ¿Qué podríamos hacer? Empezar a discutir estos temas. Discutir la coparticipación federal de impuestos, discutir la cuestión de recursos naturales, etcétera. Todo incorporado en el 94, que fue bastante nefasta esa reforma constitucional. Es una reforma constitucional de tipo parlamentarista y unitaria. No tenemos un sistema de Congreso. Hay hasta una cuestión semántica. Estamos acostumbrados a decir el Parlamento. Tenemos un Congreso, y eso es muy importante. Congreso quiere decir que congrega. ¿Qué congrega? Gente que es diferente. Si no, no la tiene que congregar. ¿Qué congrega? Provincias. A lo largo de los últimos años, y especialmente la reforma del 94, eso fue barrido en algún aspecto. Creo que una defensa de nuestro origen federal, pseudo-confederal, porque, insisto, no es una confederación formal argentina original, es empezar a mirar a eso y decir, che, pará, cuando nos fue bien, no hacíamos esto. Cuando nos fue bien, las provincias tenían un régimen fiscal diferente. Cuando nos fue bien, los municipios tenían un régimen fiscal diferente. Cuando nos fue bien, no estábamos pagando programas nacionales de no sé qué. ¿Cómo puede ser, y se lo dejo picando, cómo puede ser de que se construyan casas en Ushuaia, pongo un ejemplo local, con dinero pagado por los tributos de los ushuaienses, recaudado por un ente federal que luego le transfiere esos recursos a alguien local para hacer? Es una ridiculez, es rascarse así. Lo natural es rascarse así, no así. Bueno, eso es lo que hacemos acá. Una forma, me parece importante, para volver ese método federal o confederal de forma de ser, es discutir estos temas. Cuestión de impuestos y, obviamente, en términos políticos, diría el colegio electoral, que hemos perdido en el 94, y el Senado, que se ha transformado en un sistema de superdiputados. Es exactamente lo mismo un diputado que un senador, menos algunas pequeñas diferencias. La diferencia es que uno divide sobre 257 y el otro divide sobre 72. Pero antes representaban un Estado. Sin ir más lejos,
a los que sean de Tierra del Fuego, que creo que son la mayoría, fíjense que la Constitución fueguina todavía le incorpora, porque es anterior al 94, la legislatura provincial puede destituir a los senadores. ¿Por qué? Porque en su origen eran delegados de la provincia ante la nación en el Senado de la Nación. Hoy no podríamos, ese artículo de la Constitución fueguina hoy es inconstitucional en términos de la Constitución del 94, porque la provincia no podría destituir a alguien que fue elegido por un voto directo. Pero fíjense cómo fueron quedando desfasadas algunas cosas. Bueno, volver, me parece, en algunos de esos puntos sería más positivo que negativo. No deja de ser una opinión personal y vale como tal. Perfecto. José Luis pregunta, ¿cómo podría explicarse la contradicción aparente entre la condena hacia quien produce y acrecienta su patrimonio versus la ostentación de riqueza por parte de personas notorias del deporte, espectáculo o la política? No sé. Qué buena pregunta, ¿no? No sé. Parece que hay gente que tiene que el punto 2 no lo leyó, esta idea de la igualdad jurídica. Parece que hay gente que está mal, que trabaje y consiga un recurso X, y hay otro que porque hizo porque es lindo, porque muestra algo en cámara, o porque juega la pelota, o por el motivo que fuese, sí tendría derecho a eso. Cosa que está muy bien, o sea, si ganó plata jugando a la pelota me parece fantástico. Pero en el fondo hay un problema de justificación, que es largo. Ahí les recomiendo a Bertrand de Jouvenel, que explica un poco de cómo hacen los intelectuales para justificar el Estado, porque en el fondo no somos, yo me considero intelectual porque trabajo de eso, de dar clases, etc. No somos tan útiles para la sociedad cuando la sociedad está en el horno. Cuando estás en la isla de Gilligan y estás muerto de hambre, vengo yo y te digo, si querés te doy un curso de historia, yo soy historiador, vos me vas a decir, sí, todo bien, pero mejor enseñame a bajar un coco. Yo te digo, no, pero yo coco no tengo ni idea. Yo soy ingeniero nuclear. Bueno, quizás viene un chico que no estudió tanto ingeniería nuclear, historia, lo que fuese, pero es más útil para la sociedad que yo, hablando del pasado en ese contexto. Bueno, los intelectuales tienden a construir todo un sistema que permite justificar que nos den cosas que no nos corresponden. A las pruebas me remito, miren cómo funciona la Argentina y cómo hay todo un aparato de actores, intelectuales y lo que fuese, que lo que en el fondo hacen es justificar que se les den recursos que el mercado no les daría. Un muy buen ejemplo de Jesús Huerta de Soto es, bueno, un gran intelectual, un filósofo y un tipo que inventó la bikini. Y el tipo que inventó la bikini gana millones de dólares y el otro intelectual que habla muchos idiomas no gana nada. Y bueno, el mercado decidió comprar las bikinis. El intelectual dice, che, pero yo me esforcé un montón y yo merezco este reconocimiento. Bueno, ¿qué hago? Voy al punto 9, coopto el gobierno de tal manera que el gobierno me tenga que dar a mí algo por mi esfuerzo supuestamente no reconocido. ¿Quién reconoce el esfuerzo? El mercado. Es decir, el conjunto de individuos que interactúan libre y voluntariamente. El problema va un poco por ahí. Fíjense que siempre los que justifican ese tipo de cosas son gente que se dedica a estudiar la inmortalidad del cangrejo o la quinta pata de la centolla. Nunca es un tipo que tiene una despensa y vende comida y labura 10 horas por día. En general es un colega mío. Lo digo, tienden a ser colegas míos, no son un tipo que trabaja en un corralón. Perfecto. Ricardo, si me querés parece hablar. que... Sí. Ricardo te había pedido, me parece que estaba levantando la mano, lo estoy de ver que estaba haciendo así. Sí, por eso le estaba por dar ahí la palabra. Ricardo. A ver, no sé si... Ahí sí. Bueno, dos cosas. Una, que creo que te olvidaste de un caso, cuando hablabas de secesión, creo que te olvidaste de un caso muy evidente, que es el Brexit. Sí. Ahí estuvieron todas las condiciones y las indemnizaciones que ocurren cuando alguien sale de un lugar donde entró voluntariamente y también quiere salir voluntariamente. Me parece que es un buen ejemplo. Hay una frase que la usamos varias veces los liberales, y es parafraseando a Eva Perón, y que decimos que donde hay una necesidad hay un mercado. Y la realidad es que es esa, porque fíjate vos que es, de algún modo,
esta teoría de que donde hay una necesidad nace un derecho, de algún modo amasó y creó toda una estructura clientelar y de darle un poder supremo al Estado que ha sido catastrófica, porque aparte hoy es muy difícil cambiarlo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué los liberales defendemos nada más que 3 derechos, en realidad? La vida, la libertad y la propiedad. Porque para defender esos 3 derechos no se hace falta sacarle nada a un tercero. Pero cuando vos decís que la gente tiene derecho a la vivienda, a la educación, a esto, hay otro que tiene que poner la plata para que eso ocurra. En cambio, cuando vos decís que donde nace una necesidad, alguien tiene ganas de tener una casa, hay un mercado, porque hay un montón de gente que podría vivir tranquilamente ofreciéndole los servicios para poder crearle esa casa, o un automóvil, o la comida, o lo que sea. La realidad es esa. Esto nosotros, hay algunos que, digamos, varios liberales decimos esa frase casi como una provocación. Pero la realidad es que no hay nada más cierto que donde hay una necesidad nace un mercado. Esa es la realidad y es la forma, me parece, más adecuada de que las personas libres se relacionen entre sí. ¿Querés comentar algo, Agus, sobre lo que dice Ricardo? Y como hace siempre Ricardo, tiene la capacidad de resumir en 3 minutos lo que yo tardaría 20. Así que no tengo más que nada para decir. Perfecto. Como algo positivo, ¿no? Obvio. Perfecto. Diego, vos habías quedado con ganas de hablar. Si querés hablar, ¿estás habilitado? Ahora sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. No estoy con el celu, perdone que no pongo la cámara, no me pueden ver. No se pierdan de mucho. Así que. Bueno, Agustín, un gusto. Muy claro. Me gusta. No te conocía en tu versión audiovisual, solamente por fotos. Así que la verdad que me llevé una grata sorpresa con el grado de efusividad y claridad que tenés para explicar las cosas. Obviamente que sabés un montón. Yo había hecho la primera pregunta de todas. Un poco, no con el ánimo de que me las respondas específicamente, sino con entablar un poquito esa inflexión, porque a mí me gusta mucho acercar los extremos, dejar los extremos. Y por ahí va la pregunta, ¿viste? El tema de la encuentra en el pragmatismo, en la realidad, de tomar lo mejor de muchos sistemas. Y no decir absolutamente la mirada pro mercado es la que va y la otra no sirve, o la otra no sirve, ¿me entendés? O sea, me parece que por ahí lo que me toca cotidianamente vivir, porque yo soy un profesional de la comunicación y de la publicidad, entonces el choque entre las dos miradas o modelos de gobierno o de relacionarse en la realidad, no solamente con el tema del extremismo de pertenecer a uno y otro, sino de la búsqueda de la subsistencia o el desarrollo, y por ahí en la realidad, en la calle, se busca generar un nicho o desarrollar un negocio en este tipo de estructura. No sé, a lo mejor por ahí yo soy un tipo que le gusta vender productos de comunicación y voy y me meto en una mutual o en una cooperativa y bueno, y la gente está necesitando eso y yo voy y me meto, y independientemente de que no estoy de acuerdo con el tema de que usan lenguaje inclusivo, de que te dicen que los ricos son malos, que la riqueza no sirve, que te oprimen, etcétera, etcétera. Digamos, yo hago un estómago un poco más duro y me meto, pero digo, es una cuestión personal. A lo que voy es que el discurso que vos das está buenísimo desde el punto de vista del liberalismo puro. Yo quería meterte un poquito más en el barro del centro, digamos. Por ahí venía la cosa. Entiendo a dónde vas. 2 cosas te diría. Número 1, que yo comparto más bien la crítica que tienen ellos a los ricos de nuestro país, porque la mayoría no la hizo laburando en el mercado, sino que quizás la hizo por medio de algún tipo de prebenda. Entonces, seguramente no estamos tan lejos respecto a esas críticas. Creo que el problema es que a veces ese tipo de ideas lo que hacen es perpetuar esos métodos que llevaron a esa acumulación injusta en términos de lo que estamos hablando acá, de igualdad jurídica de recursos. Acordate cuando hablábamos de la propiedad privada, estamos hablando de propiedad privada bien habida,
es decir, sin robo o estafa, no, no de otra manera. Pero sí, a ver, no le esquivo a la pregunta. Mirá, me parece que ahí hay una cuestión más de orden estratégica o política. Por eso yo decía que un poco a lo que había marcado Santiago, cuál era el punto más importante para mí de esto hoy. Bueno, discutir el punto 9, decir, che, pará, tenemos que establecer el límite al Estado. Y tenemos un beneficio táctico, que es que vivimos una sociedad tan estatista, económicamente tan destruida, socialmente tan violenta, que un poco de libertad ya es un enorme triunfo. Con esto estoy proponiendo, bueno, hacer lo que se pueda, hacer un acuerdo táctico con el demonio. No estoy hablando de términos estrictamente políticos partidarios, eso es un problema de los partidos. Lo que estoy diciendo es acercar este tipo de ideas alcanza y sobra. Estamos tan mal que avanzar un poquito me parece que es un gran triunfo, sin perder de vista un poco esa idea de que un poco de socialismo nos lleva al comunismo, pero bueno, eso dejémoselo a Javier Milei, a sus gritos en la tele, que son muy útiles. Pero acá, hablando entre nosotros en términos prácticos, me parece que no tenemos que ir a la confrontación. Yo creo que tenemos que ir a acercar este tipo de cosas, a explicar la idea esta desde el punto de vista del sentido común, explicar por qué a todos nos conviene que no haya un tipo que pueda decidir sobre nuestras vidas. Y creo que ganar un poquito en términos de libertad es un enorme triunfo. Y creo que eso se hace también charlando. Digamos, vuelvo al punto. Este sería el punto 5 de lo que estuvimos conversando. La idea de que nos podemos sentar y contratar también en términos políticos. Eso está perfecto. Me parece que va por ahí. No es una batalla en términos ¿cómo decirlo?, totalitarios. Hay dos veredas, nos tenemos que matar, todos ustedes son el enemigo y acá estamos los buenos, eso en absoluto. Lo bueno creo que del liberalismo, que juntar 10 liberales en 11 posiciones. Es muy malo políticamente porque nunca se ponen de acuerdo, pero tiene algo sano, que es la idea de que se matan esos 11, pasan 10 años y los juntás de vuelta y están los mismos 11. Eso es algo sano, porque los tipos en realidad son liberales y aceptan esa diferencia. Y eso está muy bueno. Me parece que eso es algo sano que creo que todos los liberales tenemos y que no tenemos que perder en absoluto por medio de la institucionalización, cuando uno arma un partido y, no sé, gana una banca y a partir de ahora, no sé, Álvaro Alzogaray es el profeta y se hace lo que diga Álvaro Alzogaray. Por suerte decía poco Alzogaray, así que los de la UCD no tuvieron tanto problema en eso en su momento, pero me parece que va por ahí, va por decir, mira, tenemos esto para aportarte, fíjate que así nos fue bien, acercar un poco lo empírico, decir, che, mira, esto nos llevó a una situación mala, esto nos dio beneficios a todos, y después respecto de los ricos y los pobres, estas no son ideas de ricos, todo lo contrario diría, estas son ideas que surgieron en algún aspecto para poder limitar al poderoso, no para generar poder, sino para limitar al poderoso. Si vos buscás el germen de las ideas liberales, no la vas a encontrar nunca en el palacio, la vas a encontrar afuera. Entonces me parece que eso es muy valioso. Y después sí, podemos hablar un montón, yo qué sé, yo te puedo decir que Marx tenía razón en términos de lo que él leyó de David Ricardo y de Adam Smith, y porque estaban equivocados en un punto. Pero bueno, cuando desmontamos eso, podemos encontrar algún punto en común que no están en común. Pero creo que como mensaje, en términos políticos, creo que tenemos mucho para ganar, porque hemos perdido demasiado. Y por el otro lado, porque creo que es parte del liberalismo la idea de discutir y de encontrar puntos en común e intentar coexistir, que fue un poco lo que dijimos en el punto inicial, ¿no? La idea de la coexistencia. Como te digo, y un poco lo que decía Ricardo, buscar hacerles entender que, como dijo él, parafraseando a Eva Perón, donde surge una necesidad, surge un mercado. Y es lo que vos describiste recién. Tienen ganas de hacer comunicación, yo soy un profesional de la comunicación y se los ofrezco. Y bien, eso es un mercado, señores. Y está muy bien que así sea. Y vos le ofreces al mercado algo que el mercado demanda. Es decir, y acá te hago yo una pregunta a vos y te devuelvo la pelota. ¿Qué estaría mejor? ¿Que los voz del mundo puedan hacer eso o que la Secretaría de dar difusión gratis a las mutuales se haga cargo del tema? Y ahora te paso la pelota a vos.
Creo que se mutió Diego. Bueno. Ahí estoy. Bien, Diego. Sí, no, clarísimo. Sí, yo la verdad que por ahí agradezco mucho el espacio porque es súper enriquecedor. Uno por ahí viene con una visión de las cosas, ¿no? Y bueno, yo convivo diario con el liberalismo, estoy en el Partido Libertario. Y realmente me toca la calle, me toca todo el tiempo, ¿viste? Estar batallando y es muy jodido darse la discusión, ni siquiera la discusión, el inicio de una conversación en donde podés entrar a estos niveles de intercambio de ideas, sabiendo que el interlocutor por ahí ni convive ni está de acuerdo con estas ideas. Entonces, por eso yo siempre estoy buscando obviamente desde el punto de vista de la comunicación, para entablar una conversación, porque si no generas una apertura inicial, no podés hablar de estos temas, ni hablar ni soñar a este nivel de profundidad, ¿no? Y de excelencia con el que estamos hablando. Porque yo, mira que ando con mucho Zoom, y esto no es un floreo ni nada, y este nivel de conversaciones y de nivel técnico en la conversación por ahí no se da en todos los Zooms, son todos mucho... como decía nuestro ministro, mucho zaraza, así que agradezco y la verdad que es muy enriquecedor. Pero a lo que voy, no me cuesta realmente encontrar la persona que tenga a lo mejor por ahí la versatilidad de poder llegar a buscar los puntos de coincidencia o decir, bueno, extraigo de acá esto lo mejor, extraigo el otro de allá. Estoy notando un extremismo. Yo sé que, discúlpame, yo sé que esto es algo pura y exclusivamente que tiene que ver con el tema del liberalismo político, ¿no? Pero a mí me gusta llevar a los especialistas, a la gente que sabe mucho como vos, a poder llegar a encontrar eso, porque me parece que en algún momento nos tenemos que encontrar, no podemos vivir todo el tiempo de rivalismos, porque Bueno, o nos vamos a terminar... te redoblo la apuesta. Vos sos el encargado, el que sabe de comunicación. Vos no tenés que decir cómo hacer. No, Yo bueno, confío pero en por vos eso estoy acá. dando... Yo creo en la División Internacional del Trabajo, ¿eh? Sos vos el que sabe, no yo. No, bueno, inconscientemente te estoy metiendo una píldora sin que te des cuenta, pero Sí, ya sé. te estoy tirando la pelota a vos para que no sea autorreferencial, pero en realidad lo que quiero decir es que los invito a todos o sea, tratemos de implementar este tipo de, no sé si son estrategias o técnicas o tips, llámenlos como quieran. Lo que sabe Agustín es tremendo. O sea, yo cuando salgo a la calle agarro, si este Zoom está grabado, después yo lo puedo ver en algún otro lado, voy, lo recontra mil veo de nuevo y refuerzo conocimientos. No, porque ahí te Igual das cuenta que dijo un montón de boludeces. bueno, no sé, o capaz te deschavo y te encuentro en algo raro y te doy con un caño también, ¿viste? Pero para mí, perdóname, siempre me voy a mi especialidad y me voy a lo comunicacional, a lo discursivo, porque me parece fundamental para poder llegar a realmente a las personas y hacerles entender tan claro como lo tenés vos al resto de las personas, que se nota tan natural cuando lo contas, como diciendo, ¿cómo no te das cuenta, chabón, que esta es la posta? ¿Entendés? Y bueno, bueno, ¿sabés cómo? O sea, el primer libro que leí de esto, yo iba con mi compañera de la facultad, yo vivía en Buenos Aires en esa época, yo soy de acá, pero viví muchos años en Buenos Aires, íbamos a tomar café, un café que se llama La Academia, que está lleno de billares y de pools, en Callao, casi Corrientes, en Capital. Y nos encontramos, siempre hay unos viejitos que estaban tomando café en la mesa al lado. Y como salíamos de la facultad y comentábamos temas de la facultad, estos viejos escuchaban todo el tiempo. Y eran unos viejos que iban ahí a tomar café, no sé, hasta a pasar el tiempo. Bueno, resultó que eran unos viejos del Partido Comunista, que quedaba ahí a 50 metros. Y hablando de un tema, uno de los viejos se nos acerca y dice, eso que ustedes dicen está mal. Dice, pero además de que está mal, esto es en serio, lo explican mal, ustedes lo entendieron mal. O sea, ustedes no tienen razón, nos dice el tipo, pero además explican mal eso que ustedes creen. Yo les recomiendo que lean un libro que se llama Socialismo de Ludwig Mises. Y ese fue el primer libro que leí de esto. Fue un comunista del Partido Comunista que me acercó ese libro. Así que sí, te aseguro que hay un montón de formas de llegar a la gente. Un buen hombre el tipo. Porque lo que me dijo fue, eso que ustedes creen está mal explicado por ustedes mismos. Ustedes no entienden lo que dicen. Lean ese libro y van a entender por lo menos lo que ustedes dicen. Y tenía razón. Excelente. Nunca más lo vi, no sé quién será. Le agradezco cada vez que puedo. Un benefactor.
José Luis quiere preguntar algo, ahí tenemos la última pregunta. José Luis, ¿querés que te desmutee? Te voy a desmutear ahora. Ahí debe. Ahí estoy. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero lo felicito a Agustín por su... Lo sigo en Twitter, así que lo tengo conocido sus declaraciones ácidas. Bueno, me anoté desde el principio de la exposición la categoría o concepto del individuo y yo anoté en forma personal: el individuo es parte de un conjunto, que creo que lo refirió Agustín en algún momento, ¿no? Nosotros somos, no sé, ushuaienses, habitantes de Tierra del Fuego, ciudadanos argentinos. Después anoté otra cosa: las acciones u omisiones del individuo impactan en el conjunto. O sea, si yo no corto el pasto de mi jardín, está bien, estoy ejerciendo mi libertad, pero estoy jorobando de alguna manera al vecindario porque mi casa se ve desprolija. Un ejemplo sencillo. Y también él dijo, las acciones pueden ser libres mientras no perjudiquen a terceros. Y aquí creo que hay un gris muy grande, y que es: ¿cuál es la medida de la libertad y dónde está el límite? Y sobre todo en aquellas cosas intangibles, porque si yo le rompo al vecino la ventana con una piedra, el daño es muy claro. Pero si yo hago algo, no sé, soy redactor de un diario y escribo comiéndome las heces, hay un intangible con el cual estoy perjudicando a los lectores, fundamentalmente aquellos que están en formación. ¿Qué podemos hablar sobre ese límite o esa gran zona gris? Creo yo, es clave, me parece que es clave porque es clave la discusión en un montón de temas, y especialmente en lo político. O sea, para mí, el tema tiene como dos cuestiones: una económica y una política, pero que se cruzan. La económica parece ser más fácil, ¿no? Esto de romper la ventana, bueno, es más sencillo. También se complica más a medida de que es un poco más sutil. Por eso lo dejé medio al pasar, es un tema medio pesado, pero es un poco lo que intenta analizar Coates cuando habla de esto de la asignación de derechos de propiedad y la reducción o la tendencia a cero de los costos transaccionales. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me pongo a hacer ahora un asado en el Chulengo, en el fondo de mi casa, voy a tirar humo. Y puede o no, pero digamos que es sin molestar a mi vecino. Yo podría decir: yo tengo derecho a hacer un asado porque es mi casa y es mi chulengo y es mi carne y a quién jodo. Él me puede decir a mí: sí, pero me estás tirando humo. Bueno, ahí surge una controversia, ahí hay un problema en el cual tenemos una persona que está produciendo una externalidad negativa, para definirlo de forma un poquito más técnica, que es un daño a terceros, para hacerlo fácil. Es decir, la acción individual produce un efecto en terceros. Ese efecto negativo, digamos, ¿no? Podría ser positivo, pero digamos que es negativo. ¿Qué sería positivo? Por ejemplo, yo que sé, pongo un farol y ese farol lo alumbra a mi vecino y mi vecino está súper contento porque ahora puede entrar el auto de noche, no sé. Sería una externalidad positiva. Bueno, la respuesta clásica de la economía neoclásica intervencionista va a decir la tesis Pigou. ¿Cuál es la tesis Pigou? La externalidad negativa se grava, o sea, se le pone un impuesto a quien tira humo por la chimenea, y la externalidad positiva, al tipo que ayuda al otro con el faro, se la subsidia. Es decir, yo no lo comparto a esto, pero ¿qué está buscando eso? Está buscando justamente conciliar lo que decía, lo que estamos analizando recién. Bueno, cuando uno produce un efecto negativo, que tenga que resarcir de alguna forma, y cuando produce un efecto positivo, que se le dé un beneficio por haber producido ese efecto positivo. Bueno, esto, la respuesta, digamos, de la economía un poco más moderna, del Global Economics, es que en realidad es porque no está claro el tema de derechos de propiedad. Porque, por ejemplo,
Si hubiéramos hecho un consorcio en el que dice que se puede tirar humo de tal hora a tal hora, eso estaría solucionado. Bueno, como no está solucionado. Para eso tenemos jueces, para eso tenemos el gobierno, en el buen sentido de su función, la idea de que esté limitado, ¿para qué? Para que justamente, intento a ver si puedo volver a este punto 9, a ver si puedo. Mirá qué loco esto, parece que supiera hacerlo. Ahí está. Tutelar y garantizar derechos, como función única, sin ser agente de coerción. Si yo acepté la función esta del Estado y mi vecino la aceptó, esa intervención que hace el Estado sería legítima, porque lo que estaría haciendo es haciéndome cesar a mí de una acción que daña a ese tercero, o intentando encontrarle la vuelta, por decirlo de una manera. Yo creo que muchos de estos problemas fueron solucionados o se van solucionando por el avance tecnológico. Es enorme la cantidad de funciones que habíamos aceptado, que eran del Estado, y que bueno, tiene que venir un policía y pegarme un palazo en la cabeza, porque no había otra manera. La verdad que el avance técnico, creo yo, va a terminar. Yo no soy anarquista, yo creo que el Estado existe por una forma en términos naturales, pero sí creo que está cada vez quedando de forma obsoleto. Las funciones del Estado son cada vez más obsoletas porque encontramos formas de solucionar nuestras controversias sin crear al Leviatán. Y por ese motivo el Leviatán se queja porque está quedando sin trabajo, básicamente. Ese es el problema. Que por un lado quiere tener más trabajo y por el otro lado le estamos sacando además trabajo. Sin ir más lejos, tenemos formas de contratar que son súper seguras, tenemos cadenas de blockchain, tenemos formas de ahorrar en múltiples monedas, no confiar en autoridades monetarias extrañas como las que estamos acostumbrados en el último tiempo, porque podés ahorrar en un Bitcoin o lo que fuese. Es decir, ¿eso qué hace? Deja obsoleto al Estado. No estoy diciendo de que no haya controversia, estoy diciendo que de a poco las hemos ido solucionando de forma cada vez más eficiente. Y acá tiro un punto también controversial, que es el problema de la contaminación. Y voy a decir algo bien liberal, demasiado liberal. Creo que la contaminación no es un problema. Creo que el problema es la falta de asignación de derechos de propiedad. Cuando decimos derecho de propiedad, también es de derecho y de responsabilidad, ¿no? O sea, yo, que soy el dueño del humo, también soy responsable del daño que el humo hace, ¿no? Eso es muy importante. No es liberal decir yo me hago un asado y vos morite. Es tu problema. Es todo lo contrario. Eso sería ir contra el punto básicamente, a ver si lo puedo ver, ahí está, el punto 6, que es un punto que algún liberal medio de cotillón se olvida, que es la responsabilidad. Eso es muy importante. Las acciones producen efectos. Bueno, ¿cómo hacemos para internalizar esas externalidades? O sea, ese efecto que producimos en terceros no deseado, a veces no deseado por mí. Yo no necesariamente quiero dañarte haciendo mi asado, pero puedo hacerlo sin querer, no me di cuenta. Sin ir más lejos, te piso con el auto. Yo no tengo la intención de hacerlo, pero puede pasar. Bueno, tenemos todo un sistema, la humanidad ha creado un sistema, pero podemos mejorarlo aún más, de resarcir y además de intentar evitar que eso suceda. Yo creo que en muchos casos la solución es más tecnológica que política. Y creo que eso es, y acaba de sonar bien dura la definición, una palabra que no usamos en toda la charla, que es, creo que eso lo soluciona el capitalismo. Es lo que creo. En el medio, obviamente que hay controversias, hay externalidades negativas, tenemos que internalizarlas de la mejor manera, tanto económicas como sociales, como políticas, como culturales, como lo que fuese. Bueno, para eso tenemos instituciones. Por eso, volviendo a lo que habíamos hablado antes, creo que es importante defender los marcos institucionales, establecer marcos institucionales y defenderlos. Y creo que es lo que nos está faltando como país. Esto de que no están las instituciones para resolver estas controversias, sino que están para lo que se le cante a sí mismas. Que termina pasando justamente lo contrario. Para eso que están, bueno, no hacen nada. No solucionan mi problema de que yo tiro humo por el chulengo y a mi vecino le molesta. Ahora, para hacer una huerta orgánica en el techo de un gimnasio, ahí sí están. Ahora, mi vecino sigue recibiendo humo de mi asado. Y en realidad la función de él era que mi vecino no reciba humo del asado. Un poco decir al gobierno, che, dedicate a lo que tenés que hacer y ir solucionando nuestros problemas. Somos gente, somos personas, nuestro conocimiento no es perfecto, vamos a siempre tener problemas al respecto, siempre vamos a necesitar
resolver nuestras controversias. Es un libro que a mí no me gusta mucho porque es muy aburrido de leer, pero les recomiendo el pedacito de La rebelión de Atlas de Ayn Rand, en el que cuando la protagonista llega a un valle puntual, léanlo, si no les arruinó el libro, le explican cómo solucionan sus controversias. Y en el fondo es esto, es aceptando la responsabilidad de cada uno, los contratos que se establezcan, y cuanto más claro es el contrato, o sea, cuanto mejor la asignación de derechos de propiedad, y cuanto menores son los costos transaccionales, es decir, todo lo que hay en el medio para que una cosa pase, en el fondo, ¿no? Yo te doy una manzana, bueno, te di la manzana, listo, costo de transacción 0. No, tengo que hacer un timbrado, tengo que llamar a mi prima, bueno, son cada vez más. Es más sencillo solucionar estos problemas. ¿Hay una solución mágica? No. La verdad que no. Somos personas, no. Pero, insisto, creo que a veces la tecnología ayuda más que las ideas raras que a veces inventamos en algunos papeles. En una opinión personal, de vuelta. Bueno, clarísimo. Bueno, estamos por terminada la charla. Le agradecemos a Agustín por habernos dado esta horita y media de explicaciones de gran nivel. Y agrego una sola cosa, dos ¿Sí? citas, y con esto termino. Número 1, la tecnología es neutra, la hacen las personas, ¿no? Para mí el mejor tratado sobre cómo funciona la tecnología es Terminator 2. Terminator 2 de James Cameron. La tecnología es neutra, somos nosotros los que la hacemos, somos nosotros los que tenemos que... Somos nosotros los morales o inmorales, no las cosas inertes. Y 2, estos son 2 partidos políticos que armaron esta reunión. La política es fantástica, hay que hacerla. Ahora, como somos liberales, no nos olvidemos de algo. El Señor de los Anillos. El anillo de poder lo tienen que tirar al fuego. Si no lo tirás al fuego, te corrompe. El anillo es un símbolo del poder. Sirve para muy poquito, que es para ayudar a los demás y para ayudarse a sí mismo. Para todo lo demás es corrupción. Entonces, recomiendo Terminator 2 y también recomiendo El Señor de los Anillos para ver qué hacer con el poder, si acaso tenemos la suerte de que alguno de los que están acá pueda ejercer un poco de él. Excelente. Bueno, ahora sí cerramos. Gracias, Agus, por haber estado hoy. Gracias a todos por estar. Probablemente con los chicos de Unidos hagamos más eventos para seguir reforzando este trabajo en conjunto. Así que de mi parte, muchas gracias por estar y nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Saludos a todos. Excelente, Agustín, como siempre. Hasta luego, nos vemos. Gracias a todos por estar. Nos vemos. Buenas noches. Buen fin de semana.